Hola hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos una vez más de estar realizando esta actividad, estos videos que, bueno, tienen el fin y el propósito de ayudarnos con nuestras escuelas dominicales. Estamos muy contentos porque esta es nuestra lección número 8. Estamos cumpliendo 2 meses de estar trabajando de esta forma y pues bueno, para mí es un gusto, es un privilegio y espero que también para ustedes lo sea. Hoy tenemos una lección, como ya decía, la número 8 en la que vamos a encontrar el título, ¿sí? El título, sé estudioso, algo que es muy importante para nosotros como creyentes, el estar siempre preparándonos, el estar siempre escudriñando, ¿sí? La palabra del Señor, las escrituras. Lo dice nuestro texto clave del día de hoy, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Me gustaría leerlo y comenzar con esto. Es un versículo muy conocido, ¿sí? Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en este versículo encontramos una afirmación, ¿sí? Una declaración del apóstol Pablo, sin duda inspirada por el Señor y compartida a Timoteo en esta segunda carta escrita, en donde Pablo le recuerda, le hace ver, le hace reflexionar sobre la importancia de estar preparado en la palabra de Dios y más que nada sobre la importancia de que es la palabra de Dios la que puede preparar a los hombres para ser enteramente preparados, enteramente perfectos, como lo dicen estos versículos. Bueno, pues hablando de hombres, vamos a encontrar dos tipos de hombres en esta lección, ¿sí? Cuando me refiero a hombres, pues me refiero en general, ¿sí? Eh, pero vamos a encontrar dos tipos de hombres en esta lección. Vamos a encontrar a aquellos que tienen apariencia de piedad, los vamos a encontrar en el capítulo 3 versículo 5. Y también vamos a encontrar a los que están enteramente preparados para toda buena obra. Esto lo vamos a hacer en el capítulo 3 versículo 17. Dos hombres, vuelvo a repetir, hablando en general, hablando de la humanidad, hombres, mujeres, ¿sí? Del ser humano. Dos tipos de hombres, aquellos que tienen apariencia de piedad y aquellos que están enteramente preparados para toda buena obra. Sí, aquí el demostrar piedad o el tener apariencia de piedad, obviamente nos habla Pablo de aquellos que están mostrando o tratando de ser o haciendo que los demás vean algo que no son, ¿sí? Son aquellos que usan lo externo, ¿sí? Usan lo externo como sus acciones, ¿sí? Como sus restricciones o como sus sacrificios, todo lo que se ve, ¿sí? Estos hombres usan todo eso que se ve, lo que los demás pueden apreciar, para demostrar su piedad. Esa es la apariencia de piedad. Por medio de lo que se ve, yo hago, yo digo, yo actúo para demostrar que soy piadoso. Pero el problema está en que en realidad no lo son. Que en realidad no lo son. Que en realidad fingen ser piadosos. Vamos a entrar ahorita en el contexto del versículo, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos dice:
fingen tener apariencia de piedad, pero no la tienen, ¿sí? No es real. Simplemente lo hacen porque consideran el verse bien, porque consideran el verse presentables ante la sociedad, ante los demás. Quieren llamar la atención por medio de cómo se ve que son. Eh, Recordemos en la lección pasada, cuando hablábamos de los vasos, que decíamos que existen vasos de oro y vasos de barro, ¿sí? Y que lo importante no es si eres de oro o si eres de barro, lo importante no es si te ves importante o eres importante o no lo eres, lo importante es que estés siempre limpio y dispuesto para servir al Señor. Por eso es que a Pablo, ¿sí? le molestaba, a Pablo no le gustaba que hubiera personas que fingían la piedad, porque trataban de ser y hacer algo que no eran, cuando lo que el Señor demanda es que nosotros tengamos un corazón dispuesto, un corazón limpio para servir. Así seamos el hombre o la mujer quizá más ignorada o ignorado en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra nación, donde sea, ¿sí? Aquí lo importante no es en qué nivel, en qué estatus socioeconómico o de clase estás, sino el deseo, ¿sí? El anhelo, el gusto por querer servir al Señor. Encontramos, por otro lado, a otro tipo de hombre, al que está enteramente preparado para toda buena obra. Es que no busca hacer que lo vean, que no busca hacer que todos volteen a notar qué es lo que está realizando, qué acciones, qué sacrificios, qué restricciones, como lo veíamos con el hombre anterior, con el ejemplo anterior. ¿Sí? Este hombre que no está buscando eso, este hombre que está en su intimidad, digámoslo de esa forma, en su espacio personal, dedicándose al estudio y a la capacitación de la palabra de Dios, buscando siempre la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Buscando siempre la dirección del Espíritu Santo. Entonces, este hombre enteramente preparado es el que estudia, es el que se capacita, es el que lee la Biblia y es el que pide la dirección del Espíritu Santo. Este es el hombre enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver un poquito más de ello en unos momentos. Nada más quiero mencionar y recordar como lo dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, lo voy a leer. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como vemos en este versículo, nos dice, o bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros que procuremos presentarnos a Dios aprobados, ¿sí? Y como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿sí? No nos dice que busquemos presentarnos ante Dios con todas nuestras obras, con toda esa apariencia de piedad que fingimos ser o tener, ¿sí? No nos dice que nos presentemos delante de Dios con fotos, con videos, con evidencia de que di a los pobres, de que
de que apoyé a las viudas, de que oré por los necesitados. Claro, no quiero decir que esté mal todo eso, sino hay quienes lo hacen con el fin de darse a conocer, con el fin de que los demás vean que lo está haciendo. Eso no es lo que el Señor pide, eso no es lo que Pablo le aconseja a Timoteo, sino Pablo le aconseja presentarse, ¿sí? Presentarse como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esta última parte que dice que usa bien la palabra de verdad. Qué interesante que hace esta aclaración, que usa bien, ¿sí? No que usa a conveniencia, no que usa a medias, no que usa siempre lo mismo, sino que usa bien la palabra de verdad. Es decir, tiene destreza, tiene capacidad, tiene habilidad en la palabra de Dios. Ese es el tipo de persona como nosotros debemos presentarnos delante del Señor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que para servir al Señor nosotros debemos de presentarnos simplemente como eso, como obreros. Hay personas que quieren servir al Señor o que quieren acercarse a servir al Señor, ¿sí? O se consideran siervos del Señor o se considerarán siervos del Señor cuando estén predicando, cuando estén evangelizando, cuando estén pastoreando una iglesia, o cuando tengan un cargo muy grande. Es cuando se consideran obreros delante del Señor, o como quisieran la mayoría de ellos presentarse, llegar y tener rápidamente un cargo importante en el servicio al Señor. No es eso lo esencial. Lo esencial es que nosotros nos presentemos con todas nuestras debilidades, con todas nuestras carencias, con todo aquello que nos falte perfeccionar, pero con el corazón, con el deseo, con la disposición de crecer en el conocimiento de Dios, de crecer en el servicio al Señor, porque Él es el que va a irnos capacitando, ¿sí? Conforme pase el tiempo, Él nos va a ir capacitando, Él va a ir dando los medios, Él va a ir dando las situaciones para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento, creciendo en la palabra del Señor. Bueno, estudiar es una actividad que necesita motivación. Como ya lo decía, quiero recordarlo, el título de esta lección es Sé estudioso. Sé estudioso. ¿Sí? Estudiar es una actividad que necesita motivación. Y bueno, nos da el ejemplo de cuando niños, ¿no? Cuando niños queremos sacar esa diploma, queremos tener esas calificaciones, queremos tener ese reconocimiento de los maestros, de las autoridades, de nuestra localidad, ¿sí? Por nuestros estudios. Y eso es bueno, no es malo, es la motivación que nos lleva a ser buenos estudiantes. Pero cuando somos adultos, hablando principalmente de los cristianos, ¿sí? Nos olvidamos que el Señor quiere, ¿sí? El Señor quiere que nosotros sigamos teniendo esa motivación de aprender, pero no es la misma motivación que nos movía cuando éramos niños, aquel reconocimiento, aquella diploma, aquella calificación. Ahora nuestra motivación debe de ser, ¿sí? El saber que lo que estamos recibiendo y lo que estamos aprendiendo proviene directamente de nuestro Dios, ¿sí?
que es el mejor maestro, que es el maestro de maestros, quien nos está dando esas palabras. No sé, a veces seguimos queriendo ser motivados por algo material. A veces queremos seguir siendo motivados por algún premio, por alguna meta, por algún reconocimiento humano. Cuando lo que nos debe de motivar a estudiar y a prepararnos en el Señor es saber que es Él quien nos está capacitando, que es Él personalmente quien nos está ofreciendo todo este conocimiento y toda esta sabiduría. Qué mejor, qué gusto, qué motivación tener a nuestro Señor como Maestro. ¿Qué más queremos? ¿Qué más anhelamos? Si saber que no hay alguien más que pueda enseñarnos, darnos la palabra, darnos la sabiduría como lo podía o como lo puede hacer Él. Bien, lectura. Me dice que la lectura está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Y esta lectura comienza de una forma interesante. Comienza listando una serie de personas a las que Pablo le recomienda a Timoteo que se aleje, que trate de evitar. Me gustaría que las leyéramos todas rápidamente. Son algunas y ahorita vamos a definir las quizá más complicadas, pero bueno, comienza el versículo 1 del capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, como sabemos, estamos viviendo en estos postreros días, estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Sí, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, lo que comentábamos hace un rato, este tipo de hombres, los de la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina Pablo diciendo a estos evita. Bueno, vemos muchos tipos de personas, muchos tipos de hombres aquí que todos tienen y todos llevan algo en común, que es el hacer mal, el hacer algo incorrecto delante de Dios. Pero el cuadernito verde nos pide que definamos a algunos de ellos. Entonces vamos a enfocarnos específicamente a los que pide el cuadernito verde que definamos. Nos pregunta por los intemperantes. Intemperantes. ¿Quiénes son estos hombres intemperantes? Bueno, son los que tienen poca templanza para con los demás. Son los que tienen poca templanza para con los demás. Pero ahora usted dirá, ¿qué es templanza? Templanza es hacer las cosas con moderación o sensatez. Es decir, regresando a lo que es ser intemperantes, es una persona que no hace las cosas con sensatez para con los demás, o que no hace las cosas con moderación para con los demás. Un ejemplo, no sé, o podríamos hablar o referirnos a una persona que es brusca, que es tosca, que es aquella que en sus acciones, hasta en las más mínimas, se torna violenta, se torna agresiva, ¿sí? Porque es aquella que no tiene sensatez y que no modera su conducta, Esas personas, obviamente, sabemos,
hacen mucho daño. Esas personas que son violentas, esas personas que son agresivas siempre, pues son personas que constantemente están produciendo o haciendo daño a quienes les rodean. Pablo dice: a estos evita. También vemos a los impetuosos, que eso es muy similar a lo que es intemperantes. La digamos, pequeña diferencia es que estos más bien actúan de forma precipitada, ¿sí? No, no tanto violenta, ¿sí? No tanto agresiva, sino precipitada. Son aquellos que actúan de formas eh, precipitadas. Todo lo hacen rápido, todo lo quieren hacer ya, no se detienen a pensar, no se detienen a meditar en qué es lo que deben de hacer y cómo hacerlo. La palabra de Dios da varios ejemplos al respecto y los usa, o hay dos casos en cuestión de aquellos que construyen, ¿sí? Me viene a la mente cuando la escritura da el ejemplo del que se detiene a pensar, que es lo correcto, el detenerse a pensar en cómo va a construir, en qué necesita para construir, en cuánto va a gastar para construir, porque es malo, porque es incorrecto, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. Obviamente tiene muchas aplicaciones esto, pero la palabra de Dios dice: ¿quién agarra y construye sin planear, sin medir, sin pensar qué es lo que va a hacer y deja todo a medias? ¿Sí? Estos son los impetuosos. También me viene a la mente otro ejemplo, el del hombre necio y el hombre sabio, ¿sí? Donde dice que el hombre necio construyó sobre la arena. ¿Sí? Yo quiero pensar, quiero creer que este hombre necio, entre sus muchos problemas, como era su propia necedad, pues también se encontraba su ímpetu, aquellas ganas de hacer las cosas precipitadamente, lo cual lo llevó a no pensar, a no analizar la situación y construyó una casa sobre la arena, sobre la cual después vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos y la derrumbaron. Esos son los impetuosos, los que no se detienen a meditar o a pensar en qué es lo que el Señor quiere que ellos hagan, ¿sí? A estos evita también. Infatuados. Infatuados son aquellos que se dejan llevar por pasiones irracionales. Aquellos infatuados son los que se dejan llevar por pasiones irracionales. ¿Sí? Mucho cuidado con estos que se dejan llevar por el odio, que se dejan llevar por el rencor, que se dejan llevar por la ira, y en base a su odio, a su ira, a su rencor, a sus miedos, a sus preocupaciones, no sé, en base a todos sus sentimientos, ¿sí? Se deja atrapar por ellos y reacciona de muchas maneras. ¿Sí? Hay quien por odio asesina, hay quien por odio, rencor, violenta a los demás, hay quien por miedo, por angustia, ¿sí? Termina quitándose la vida. Estos son personas infatuadas, a estos evita, ¿sí? Concupiscencia, bueno, a estos que se dejan llevar por su concupiscencia, es decir, que la concupiscencia son aquellos deseos desordenados, ¿sí? Ilógicos, aquellos deseos carnales, aquellos deseos pasionales, aquellos deseos que están estrechamente ligados a cuestiones quizá más de sexualidad, quizá más no sé, de vulgaridad, etcétera, ¿sí? Esos que se dejan llevar por su concupiscencia, por sus deseos desordenados, su mente, ¿sí? Su mente desordenada. Bueno,
caso contrario encontramos la longanimidad. Vamos a ver aquí donde nos habla de la longanimidad, ¿sí? Vamos al versículo 14, ¿sí? No, perdón, al versículo 10. Al versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Sí? Estos son los siguientes tipos de hombres, ¿sí? El segundo grupo de hombres de los que hablábamos, aquellos que están enteramente preparados para toda buena obra, son aquellos que buscan seguir la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos, ¿sí? Estos términos pues son muy entendibles la mayoría, salvo el que nos pide que expliquemos aquí, que es longanimidad, ¿sí? Longanimidad, que lo encontramos como generosidad y buena conducta. Bueno, entonces vemos a un Timoteo que, instruido por Pablo, ha seguido la fe, ha seguido la doctrina, ha seguido otros múltiples acciones correctas, buenas delante de Dios, pero también ha seguido la longanimidad, que es la generosidad, es decir, el buscar hacer siempre bien a los demás, ¿sí? Dice, hay unas frases interesantes, explícalas o escríbelas con tus propias palabras. Apariencia de piedad, bueno, ya lo hablábamos hace un rato, son aquellos que aparentan mucho estudio y mucha espiritualidad, con acciones externas, restricciones y sacrificios, ¿sí? Vemos que hay muchas sectas que hacen este tipo de cosas, ¿sí? Con su forma de vestir, con lo que dejan de comer, con lo que dejan de hacer, ¿sí? Ante la sociedad, ante la familia, ante ellos mismos, ¿sí? Tratan de dar una apariencia de piedad, ¿sí? Tratan de aparentar mucha espiritualidad, tratan de aparentar mucho estudio, pero solamente con esas acciones externas, ¿sí? Estos son los que aparentan piedad. Los corruptos de entendimiento son aquellos incapaces de reaccionar bien por estar contaminados con ideas humanas, corruptos de entendimiento, ¿sí? Reprobados en cuanto a fe. Son aquellos que tienen su fe puesta en su ciencia, su lógica y su conocimiento terrenal. En estos tiempos escuchamos mucho de este tipo de personas, que son aquellas que han puesto su fe en sus propias lógicas, en su ciencia y en su propio conocimiento terrenal. A estas personas el Señor los considera reprobados en la fe o reprobos en cuanto a la fe, ¿sí? ¿A qué evento histórico se refiere el versículo 8? Vamos a leerlo rápidamente. El versículo 8 me dice, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Este acontecimiento de Janes y Jambres, ¿sí? Que resistieron frente a Moisés, es este evento en el que Moisés se presenta ante Faraón por primera vez, ¿sí? Llevando consigo el cayado, la vara que el Señor le dijo que utilizara para mostrar el poder de Jehová ante Faraón, ¿sí? Y cuando Moisés convierte su vara en serpiente, hay unos hechiceros
Hay unos magos que estaban con Faraón, que hicieron lo mismo que hacía Moisés. De esta manera imitaban las acciones de Moisés. De esta manera estaban, ¿sí? Estaban rechazando, estaban, eh, como lo dice el versículo, estaban resistiendo a la verdad. Vamos a leerlo para que no nos quede duda. Está en Éxodo 7:11. Éxodo 7:11. Dice así. Dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, son estos Janes y Jambres, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón, devoró las varas de ellos. Bueno, encontramos, o a lo que queremos llegar es que mucha gente querrá imitar, querrá mostrar un camino similar al camino del Señor. Vemos que aparecen muchas religiones actualmente. Escuchamos fíjense, esto es algo muy, muy interesante. ¿Cuántas veces no escuchamos que todos los caminos llevan al cielo en cuestión de las religiones, ¿verdad? A veces escuchamos que católicos, a veces escuchamos que testigos de Jehová, mormones, etcétera, ¿verdad? A veces hasta nosotros mismos como cristianos nos atrevemos a decir, bueno, todas las religiones llevan al cielo, ¿verdad? Qué error tan grande, porque si bien el Señor no va a venir a rescatar a una religión, sino va a venir a rescatar a los creyentes, ¿sí? Si bien, pues obvio, hay muchos errores en lo que muchas religiones están cayendo, ¿sí? Porque precisamente están ignorando la fe del Señor y creyendo en su propia fe, como lo dice acá, reprobos en cuanto a la fe, porque creen en su propia fe, en su propia ciencia, en sus propios conocimientos, en su propia lógica. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de pensamientos que no nos llevan a ningún lado. Entonces, bueno, decíamos a qué evento histórico, a los hechiceros de Faraón cuando Moisés se presenta ante él. Seguimos con el tema, vamos más rápido. Dice, persiste. Es una buena recomendación y algo difícil de hacer. ¿A qué se refiere el apóstol con la palabra persistir? Bueno, nos da dos citas y en estas dos citas una la vimos en lecciones pasadas, otra la vemos en esta lección, la encontraremos en esta lectura. Bueno, la primera, ¿en qué consiste o a qué se refiere la palabra persistir? A preocuparnos por lo que aprendemos y enseñamos. A preocuparnos por lo que aprendemos y enseñamos. Eso es persistir, a estar siempre conscientes, a estar siempre preocupados por lo que estamos aprendiendo, si es bueno, como lo dice la palabra, retén lo bueno, si es bueno, preocuparnos por lo que porque lo que estemos aprendiendo sea bueno, y más importante también preocuparnos porque lo que estemos enseñando sea mejor, ¿sí? Sea mejor. Entonces, persistir es estar siempre alertas, estar siempre atentos, estar siempre conscientes de lo que aprendemos y de lo que enseñamos. El inciso B en 2 Timoteo 3:14, ¿a qué se refiere la palabra persistir? A saber que hemos recibido conocimiento del Señor. Bueno, tú persiste porque recibiste conocimiento del Señor. Digámoslo de esta manera, ¿qué razón hay? ¿Sí? Cuando se recibe algo de alguien y nosotros tenemos que administrarlo.
cuando se nos da una encomienda, cuando se nos da una tarea, cuando se nos hace un encargo. Si nosotros buscamos en las demás cosas, en las cosas terrenales, en las cosas superficiales, buscamos siempre hacer lo mejor posible, ¿sí? Buscamos siempre que el encargo o lo que se nos pidió llegue a las manos que corresponden, llegue en buen estado, sea cuidado, sea bien administrado, etcétera. ¿Por qué no hacerlo con el conocimiento del Señor? Esto es persistir, el saber que hemos recibido el conocimiento del Señor y que por lo tanto debemos administrarlo. Persiste, 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 manténlo, ¿sí? Que continúe, que siga creciendo, que siga desarrollándose, que siga avanzando ese conocimiento del Señor en ti. Busca el verbo aprender y sus derivados en las 3 cartas que estamos estudiando. Anota las citas. Bueno, yo anoté solo 6, que encontramos 1 de Timoteo 1:20, 2:11, 5:13. 2 de Timoteo 3:7 y 3:14. Y Tito 3:14. Tito 3:14. Yo les invito a que en casa por tiempo las lean y las mediten. ¿Sí? Hay contrastes. Hay versículos que nos hablan de quienes aprendieron o quienes aprenden cosas malas. ¿Sí? Lo malo también se aprende. Pero encontramos otros versículos que nos hablan, nos muestran lo que es aprender cosas buenas. ¿Sí? Encontramos ese contraste entre aprender lo malo y aprender lo bueno. ¿Qué es lo que nosotros queremos aprender? ¿Qué es lo que nosotros queremos estudiar? ¿En qué nos queremos capacitar? ¿En hacer lo bueno o en hacer lo malo? Lo que puedo decir, ¿sí? Lo que puedo decir es que todos estamos siempre aprendiendo algo, siempre. ¿Sí? Desde que nacemos, ¿sí? hasta nuestros días, hasta los años que cada uno tenga, hasta el último día de nuestra existencia, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Lo importante es lo que aprendemos. ¿Es bueno? ¿Es para bien? ¿O es malo? ¿Sí? Hace mal. Nos va a llevar a hacer algo mal. Debemos de persistir en el aprendizaje y en el conocimiento de la palabra. Eso es lo que nos va a traer bien. Dice, ¿puede ser estéril esta actividad? Hablando del conocimiento, de la capacitación. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:7, que me dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Me habla de unas mujeres, ¿sí? Me habla de unas mujeres que dice que tendrán versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esas mujercillas, de ellas me habla, están aprendiendo. ¿Sí? Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Me pregunta en base a este versículo, ¿puede ser estéril esta actividad? Es decir, el aprendizaje. ¿Qué es estéril? Que no da fruto, que no tiene un resultado. ¿Puede ser estéril? Sí puede ser estéril. ¿Cómo explicas esto? Cuando lo que se lee no se lleva a la práctica. Es decir, no hay en mi vida acciones que me llevan a mostrar mi conocimiento de la palabra del Señor. En otras palabras, ¿sí? Cuando mi conocimiento, cuando mi aprendizaje se vuelve estéril, cuando yo estoy aprende, pero no llevo ese conocimiento
a los demás, ¿sí? No comparto mi conocimiento con los demás, ¿sí? Digámoslo de esta forma, como conocimiento, aprendizaje, pero nada más me lleno yo, nunca lo comparto, ¿sí? Nunca lo comparto con los demás. Entonces, este conocimiento se vuelve estéril porque pues no llega a ningún lado. Cuán importante es que lo que nosotros aprendemos sea también lo que podamos compartir. ¿Con quiénes? Pues con nuestros niños, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con todos aquellos que nos rodean, que vean que somos personas preparadas en el Señor, ¿sí? Preparadas en la palabra del Señor, que escuchen de nosotros consejos que escucharían del Señor Jesucristo, que escuchen de nosotros palabras, ¿sí? Fieles, palabras correctas, de qué es lo que se debe y no se debe de hacer. De verdad sorprende cómo en la actualidad, incluso entre los cristianos, hay muchísimos malos consejos para los demás, muchísimos malos consejos, ¿sí? Hay cristianos que cuando a una persona le hacen algún mal, hay cristianos que llegan y en lugar de hablar conforme a la palabra, hablan conforme a sus concupiscencias, diciendo, sugiriendo que se haga lo mismo, sugiriendo que se actúe de la misma manera, sugiriendo que por qué si esa persona o la otra parte lo hizo, por qué uno no lo puede hacer, ¿sí? ¿Por qué uno no puede reaccionar de ciertas o diversas maneras? Hay que ver lo que la Biblia dice, hay que acercarnos y pedir consejos de personas estudiadas, de personas preparadas, de personas que tienen ese deseo realmente de llenarse de la sabiduría del Señor para poder tomar buenas decisiones. Sabemos de un hombre, como lo dice la palabra, el más sabio, ¿sí? Antes de Jesucristo que hubo sobre la tierra, que fue el rey Salomón. Y este rey Salomón le pidió a Dios su sabiduría y sin duda por mucho tiempo trató de mantener su sabiduría, ¿sí? Trató de persistir en el conocimiento del Señor y esto le llevó a tomar muy buenas decisiones, ¿sí? En muchos otros casos no lo sabemos y no lo juzgamos, pero tomó muchas otras malas decisiones. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá dejado de persistir en el conocimiento del Señor? ¿Habrá dejado de aprender de la palabra del Señor, de la enseñanza de nuestro Dios? ¿Se habrá dejado guiar por su propia idea, por su propia, como lo decíamos aquí, ciencia, por su propia lógica, por su propio conocimiento terrenal? No lo sabemos, Dios lo sabe. Él será el que juzgará a cada uno de ellos, pero y a nosotros, en el juicio que el Señor nos dará a cada uno personalmente, ¿qué es lo que podrá ver en nosotros? Personas que estuvimos capacitadas, preparadas para toda buena obra, o personas que no nos preparamos, ¿sí? en la palabra del Señor, que no estudiamos, que no aprendimos cada vez más y con más anhelo, ¿sí? Sino que solo tratamos de vez en cuando de aparentar o de fingir piedad, pero no fuimos persistentes, ¿sí? En el conocimiento y no fuimos nunca personas enteramente preparadas para toda buena obra. Meditemos en esto, que el Señor nos fortalezca y nos ayude a tener el deseo de estudiar cada vez más. Dejo el tema de la lección, ¿sí? Dejo el tema de la lección, que es para qué estudiar, para que nuestros compañeros maestros lo puedan profundizar y analizar
más, ¿sí? Y que podamos podamos cambiar nuestra forma de pensar, que podamos el día de hoy tratar de volvernos personas creyentes con el deseo de más conocimiento. Las formas de aprender cada día son más fáciles. Vean, ¿quién se iba a imaginar que algún día íbamos a estar enseñando o grabando o hablando de nuestra escuela dominical por videos, por internet? Sin embargo, sigue siendo algo que muy pocos realmente quieren tomar en cuenta. Sigue siendo algo que muy pocos realmente quieren practicar, ¿sí? Aún poniéndose todo el conocimiento al alcance de la mano, muy pocos tienen ese deseo, ese gusto, esas ganas de aprender, ¿sí? Ojalá que esto cambie, ojalá que esto sea diferente, ojalá que esto nos sirva para buscar tener más conocimiento de la palabra de Dios, la cual es hermosa y tiene muchas enseñanzas para todos nosotros. Como lo dice nuestro versículo clave, toda escritura es inspirada por Dios. Para empezar, es inspirada por Dios. ¿Sí? No la inspiró, no es idea del hombre, no es idea de alguna tribu, de algún imperio, de alguna nación, de algún presidente, no es idea política, no es idea, no sé, carnal, sino todo es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que debemos de recordar nosotros en esta lección. Nos vemos, que Dios nos bendiga.